mi castigo, el que llevaste la cruz. Sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Hoy martes 20 de febrero lleva por título Siervo sufriente, siguiendo en Marcos 15 del 24 al 32. Así dice la palabra de Dios. Cuando lo crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. El título escrito que señalaba la causa de su condena era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los pecadores. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo, «Bah, tú que derribarías el templo de Dios y en 3 días lo reedificarías, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera, también los principales sacerdotes, burlándose, se decían unos a otros con los escribas, «A otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él lo insultaron. Siervo sufriente. Vamos a estar analizando hoy 3 elementos, los cuales nos llevarán a un mejor entendimiento, principalmente del sacrificio de Jesús y posterior a nuestra vida cristiana. Siendo lo primero, tu mirada en lo celestial. El sacrificio de Jesús es la obra más perfecta en la que nosotros tenemos redención y perdón de pecados. ¿Pero por qué esto? Bueno, porque si vamos a Pentateuco, explícitamente nos dice, maldito todo aquel que muere en un madero. Entonces, de esta manera, Jesús se estaba haciendo maldición por nosotros, para limpiarnos, librarnos de la culpa que recibimos o que merecíamos nosotros a causa de nuestros pecados. Entonces, en Jesús tenemos el sacrificio perfecto. Y ahora estamos en estos devocionales analizando este proceso en el que vemos o leemos, mejor dicho, el sacrificio del Señor. Dice que cuando lo crucificaron, no nos dan detalles, los evangelios no nos dan detalles específicos de cómo fue la crucifixión, en el sentido de que y le pusieron el clavo en la mano derecha e hizo una expresión, surgió un alarido, una queja, nada de eso. Sino, ¿para qué? Para evitar, tal como se mencionaba el día de ayer, para evitar que nosotros sintiéramos pena, para que nosotros sintiésemos tristeza desde el ámbito sentimental y que nos desviáramos de lo principal, que es entender el sacrificio de Jesús. Y bueno, dice que ya lo crucificaron y que repartieron los soldados romanos entre sí sus vestidos y echaban suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Esto era una práctica común y era una práctica en son de burla. Sabemos que los romanos eran una gente cruel, era una gente pues desalmada, por así decirlo. Entonces tenían ese tipo de prácticas y ellos no entendían, no sabían, ni siquiera los judíos y ni siquiera los romanos entendían qué es lo que estaba sucediendo y era el sacrificio de Jesús. Y por eso es que se repartían como si nada las ropas de Jesús, que estaban todas manchadas de sangre. Y es por eso que un ejemplo más adelante de los evangelios nos dicen que uno de los soldados entendió y dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Hasta ese momento entendió, pero quizá era uno de estos que se estaba repartiendo los vestidos. Es por eso que nosotros, aplicando, no debemos de tener nuestra mirada ni nuestra mente cegada en lo que podamos obtener en la tierra, beneficios a causa o a través de lo que se nos predica del Evangelio. Es que yo voy a tener grandes riquezas, yo voy a tener esto, aquello, a una promesa tras promesa que no está fundamentada. Entonces, eso es perder el enfoque. Y eso puede llevar de una manera indirecta, pero también directa, a burlarse del Evangelio y a tomarlo en poco. El versículo 25 nos dice que era aproximadamente las 9 de la mañana cuando crucificaron a Jesús y que el título escrito que señalaba la causa de la condena, porque generalmente tenía la causa de la condena los crucificados, dice el Rey de los Judíos. Pero si juntamos el testimonio de los 4 evangelios, podemos decir que el título completo era Este es Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Y Pilato lo puso ahí porque él sabía que los sacerdotes lo habían entregado por envidia y que definitivamente no lo querían. Pero
Quizá lo hizo por burla, quizá lo hizo para fastidiar a las autoridades, pero este fue el título que le pusieron, sin saber que definitivamente Jesús es el rey. Y es algo que nosotros debemos de entender. Y otra cuestión nos dice el versículo 27, que también crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y Marcos nos hace una nota, nos hace una aclaración, una nota del autor, que dice el versículo 28, así se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los pecadores. Esto está en Isaías 53:12, que dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, que más adelante dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es que es eso lo que nos quiere llevar los evangelios, ese entendimiento del amor sacrificial que hizo Jesús, que derramó, como dice el pasaje, que derramó hasta la muerte su vida para nuestro perdón de pecados. Y nosotros todos los días quizá lo tomamos a la ligera. Ya estamos tan acostumbrados a nuestro día a día que decimos, leo la Biblia luego, oro luego, agradezco a Dios por quizá algo tan superfluo, por los alimentos, luego, y lo tomamos algo tan natural que es para nosotros, pero Colosenses 3:1 nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Este sacrificio, nosotros morimos, lo que si ya estás bautizado, felicidades, Dios te bendiga. Lo que simboliza el bautismo es morir a la vieja naturaleza y resucitar con Cristo. Es por eso que nuestra mirada debe estar en lo celestial. Nuestra mirada debe estar con Cristo, que fue y es el siervo sufriente. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, la importancia de entender. El versículo 29 nos dice que los que los pasaban, insultaban, y dice, meneaban la cabeza, o sea, en un gesto de negación, y decían, tú que derribarías el templo de Dios en 3 días y lo reedificarías, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Las mismas palabras que habían ocupado en el falso juicio, en el juicio injusto, las palabras que habían sacado del mismo contexto eran repetidas aquí. Y es que ellos no habían entendido que se refería al templo de su cuerpo. Pero ellos, como eran muy nacionalistas, decían, es que se mete con el templo y está actuando mal. Y quizás nosotros estamos diciendo esto, quizá estamos actuando de manera muy partidaria. Y no queremos entender lo que es la verdad del Evangelio, no queremos entender lo que es la gracia, no queremos entender lo que es la santidad, cuestiones elementales que nos sirven para nuestro día a día como creyentes. Y es que nosotros no debemos de tomar a conveniencia la palabra, sino que debemos de entenderla dentro de lo mismo. La Biblia explica a sí misma. No hay necesidad de por qué tratar de encontrar otras cosas que no sirven de nada. Porque si no, vamos a terminar teniendo esas mismas actitudes que ellos, fanfarrones, diciendo, y es que él decía esto, y es que, y podemos caer en cuestiones nada favorables, sino que nosotros debemos de creer, de buscar la gracia soberana y también compartir esta fe a la que nosotros hemos sido salvados y creer. Y es que todos estos elementos nos muestran lo que sufrió el Señor: la burla, el menosprecio, el castigo físico, la crucifixión, la vergüenza y más adelante veremos la copa de la ira de Dios. Es por eso que hay una gran importancia en entender el sacrificio, porque si no lo entendemos, todos los días lo vamos a tomar en poco y va a ser como si no fuera nada para nosotros y nada más estaremos acarreando juicio y condenación. Y eso nos lleva a nuestro tercer elemento, nuestro tercer punto: no distorsiones la fe. Si no entendemos bien el Evangelio, no entendemos bien la palabra, vamos a distorsionarla, nuestra fe, el conjunto de doctrinas y la confianza que tenemos en Dios, ambas cosas. El versículo 31 nos dice, de esta manera también los principales sacerdotes se burlaban, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Aquellos que esperaban al Mesías ahora se estaban burlando del siervo sufriente, y ciertamente a otros salvó,
y ahí mismo estaba salvando a muchos más. Dio su vida por las ovejas. Y es que ciertamente Jesús pudo salvarse, Jesús pudo haber hecho una obra, una maravilla, y ciertamente pudo haber ocurrido, pudo haber sido otra historia, pero Él estaba dando su vida. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Los mismos que decían, que le cuestionaban, que quizá estaban creyendo, estaban diciendo esto: a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Pero ahí estaba salvando, estaba dando su vida en rescate por muchos, por otros tantos, e incluso nosotros, por esas ovejas que estaban en el redil y por esas ovejas que iban a ser alcanzadas posteriormente. Y el versículo 32 dice: el Cristo seguía la burla, Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Ahí está. Ellos estaban distorsionando la fe. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, nosotros tenemos la confianza y la certeza principalmente en la Biblia, porque es nuestra muestra más fiable, la única. Y de ahí lo podemos constatar a través de la historia. Pero también dice después la fe, la certeza de lo que se espera. Esperamos a Cristo, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vimos la resurrección, no vimos todos esos sucesos, pero tenemos esa convicción, esa esperanza que le recibimos a través de la Biblia. Y es a través de eso que nosotros debemos esperar pacientemente. Pero ellos estaban invirtiendo todo. Estaban diciendo que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. La Biblia nos dice que son más dichosos aquellos que sin ver creyeron. Se está refiriendo a nosotros. Y ellos estaban diciendo: nosotros queremos ver que descienda, y cuando descienda vamos a creer que es el Mesías. Estaban siendo irónicos, estaban siendo burlones, estaban siendo sarcásticos, estaban ocupando cualquier clase de hipérbole para menospreciar a Jesús, a pesar de ver la condición física en la que se encontraba en ese momento. E incluso los dos ladrones que estaban a sus costados se empezaron a burlar, pero en uno cayó convicción de pecado, en uno cayó convicción de... Quizá nosotros nos encontramos en diversas circunstancias, en diversas pruebas, y no sabemos qué decisión tomar, no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo responder, no sabemos cómo proceder en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en los mismos problemas de la vida. Y eso nos lleva, este devocional nos lleva a recordar que no es con nuestras fuerzas, no es para nuestro propio beneficio, sino que es nuestra mirada ponerla en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, puesto los ojos en las cosas celestiales también. Y es ahí la importancia que yace en entender la verdad del Evangelio, en aplicarla, pero también en no distorsionar la fe. Ciertamente va a venir momentos de duda, ciertamente nuestra fe se va a ver probada, pero es en ese momento en el que nosotros depositamos nuestra plena confianza en la doctrina, pero también en Jesús, que es nuestro gran sustento, nuestro Salvador, el siervo sufriente. Sufrió en lo físico, sufrió en lo moral, pero también sufrió la ira de Dios y sufrió esa separación de Dios, porque Dios no puede tener relación con el pecado. Y Jesús se cargó con todo el pecado, incluso de nosotros. Es por eso que debemos de entender y valorar, debemos de aplicar, debemos de vivir y debemos de compartir, y debemos de confiar plenamente en su obra perfecta. Muchas gracias por habernos acompañado en el devocional del día de hoy. Les invitamos a que puedan suscribirse, que puedan darle like a los videos, a que puedan compartirlos para que el Evangelio pueda llegar a través de los devocionales a más personas. Tengan un excelente día. Dios los bendiga. El sacrificio